el alfarero. Buenas noches. Muy bien. De nuevo aquí con ustedes para enseñar la palabra de Dios. Jesucristo, parte 26. Hoy es la segunda entrega de la Trinidad a la luz de las Escrituras. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu grande amor y misericordia. Estamos aquí estudiando tu palabra. Te pedimos la bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos como base de esta enseñanza de la Trinidad a la luz de las Escrituras, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta segunda entrega quiero que veamos algunos textos que nos iluminan y son muy convincentes, en los que se menciona claramente a las tres divinas personas juntas. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí están señaladas las tres personas. En el Salmo 33, verso 6, dice la Escritura de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis nos refirió la creación y quién la creó. Y aquí nos dice que fue por la palabra de Jehová. Isaías 48, 16 dice, y este texto es bien diciente: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, estamos hablando de Génesis, allá el texto que leímos. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, miré una persona, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Oye bien, y espera que siento que esta silla como que se está bajando sola y no me agrada mucho. Espéreme un momentico, ahí yo la subo. Es que esta sillita no se manda sola. Ahora sí estoy como, claro, ahora sí estoy mejor. Excuse me, voces. Eso es portugués. Muy bien. Este texto es bien diciente. Voy a volverlo a repetir. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, otra persona. Y su Espíritu, una tercera persona. Este texto responde claramente los otros dos leídos que leímos en Génesis 1 y en el Salmo 33. Enviar, dice, me envió, enviar. Es un verbo transitivo y significa encomendar a alguien que vaya a alguna parte, hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte. Eso es enviar. ¿Ve? Y el Señor está diciendo, me envió el Señor y su Espíritu. Y hay tres personas realmente trabajando juntas. Añadamos los siguientes textos. En 1 Corintios capítulo 12,
Yo voy lento, no necesito correr. Capítulo 12 del primer libro de Corintios, el verso 3 al 6. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Uy, mejor dicho, esto es interesante. ¿Ve? Esto es bien interesante. Y luego el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, una persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, otra persona, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, otra persona, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Interesante es este texto, ¿no? Cómo exalta al Espíritu de Dios. En el verso 3, cómo lo exalta. Ya, nadie puede llamar anatema a Jesús. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cómo exalta el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cómo lo exalta y lo separa de Jesús. No es el mismo. En Efesios capítulo 4, el verso 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Allí hay una persona, un cuerpo, un espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Un Señor, está hablando de el Salvador. Una fe, un bautismo. Un Dios y Padre, otra persona, otra tercera persona involucrada. Un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y por todos y en todos. Hay tres personas ahí involucradas. ¿Cómo funcionan y trabajan? Resalta la labor hecha por la Trinidad, cada uno cumpliendo un papel, un rol. Veamos también Isaías 61, el verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ungió Jehová. Él no está diciendo me ungí para venir a la tierra en persona. No, dice me ungió. ¿Quién lo ungió a quién? ¿Se ungió él solo? Si Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Padre, entonces ¿se ungió solo? Él le está diciendo me ungió Jehová y me ha enviado. ¿Quién envió a quién? Entonces ¿se ungió para enviarse él solo? Entonces nos está mintiendo desde la antigüedad. No, sencillamente está hablando de personas diferentes. Y dice, me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Y este texto claramente con Lucas, capítulo 4, verso 16, dice, este texto abarca que el Señor entra a la sinagoga donde están los rabís, los maestros de la ley, los que enseñan la ley al pueblo, y dice que tomó el libro de la ley
Se le dieron el libro de la ley, dice el verso 17. Pero yo voy a leer desde el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hace referencia al Isaías 61, el que acabamos de leer. ¿Qué dice allí? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dice en Isaías? Me ungió y me envió. Él no está diciendo me ungí y me envié. Y ahora acá en el Nuevo Testamento está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Solo en ese texto abarca las tres personas. El Espíritu, una persona, del Señor, del Padre, está sobre mí, la tercera persona. ¿Cómo nos va a decir esto el Señor si Él es si Él es las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo nos va a decir aquí? Entonces tendría que decir, yo soy el Espíritu, el mismo Señor que estoy sobre mí. Qué ridículo sería eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha ungido. Él no está diciendo que se ungió solo. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. Escúchalo, enviado. Él no se envió solo, ni vino solo, ni lo enviaron los ángeles. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay un juego de palabras allí que solamente están y quedan en armonía cuando hablamos de Trinidad. Fuera de la Trinidad quedan cojas y quedan para entrever, sencillamente. Tenemos también Mateo capítulo 3, y me gusta este. Y aquí me voy a quedar un momento más, un poco más de lo habitual. Puede ser que me dé el tiempo, y si no, no hay problema, lo dejamos para la próxima. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Le pregunta. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos aquí una serio y responsable testimonio de la Trinidad. Descendía, dice allí la palabra. En el verso 16, descendía, descender. Tenemos acá otro verbo transitivo que significa recorrer de arriba hasta abajo. En otras palabras, bajar. Los verbos transitivos son verbos que denotan un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes o argumentos. Estos verbos precisan de un sujeto que necesita pasar a otro objeto. Ejemplo, Carmen lleva la Biblia. Ese árbol dio fruto. Luis maneja el carro. Y ahí está ese verbo transitivo. Luego dice la palabra, descendía como paloma y venía.
Venía es una conjugación del verbo venir, que significa dirigirse hacia algún lado, a ajustarse a algo. Y luego dice sobre. Es una preposición que denota encima de. ¿Y quién es él? Venía sobre él. ¿Quién es él acá? Jesús. Y el verso 17 sí que enfatiza la Trinidad. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Belleza. Entonces, si no hay Trinidad, ¿qué sucedió acá? ¿Un acto de magia? ¿Un espectáculo de ventriloquía? ¿Y quién es el ventrílocuo? ¿Quién es? ¿Jesús? ¿Mateo? ¿Juan Bautista? ¿Quién es? En ningún momento en este episodio Jesús ascendió al cielo. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice: subió luego del agua. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. No nos dice que ascendió al cielo. ¿Ve? Subió luego del agua. Y dice: los cielos se abren y ve al Espíritu de Dios que desciende sobre él. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. No porque él ascendió al cielo, subió al cielo. Él subía del agua. Normal, fue bautizado. ¿Ve? ¿Cómo explicamos estos textos? Que como Dios es Dios, puede hacer lo que quiera, hasta mentirnos. Entonces tenemos aquí un acto de mentira. Jesús subió del agua, los cielos se abren, se ve él mismo descender sobre él mismo en espíritu. Luego vuelve a subir al cielo para decir: este es mi Hijo amado, es decir, para decirse él mismo: yo soy mi Hijo amado y en mí mismo tengo complacencia. O todavía más mentira, sube para decir: este es mi Hijo amado, y decirle a quién. Mire usted. ¿Ve? Sobre este momento épico, Juan Bautista da su testimonio. Me encanta el testimonio de Juan Bautista. En San Juan capítulo 1, el verso 32 y 34, dice la palabra: También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, si Jesús es el mismo Padre, entonces, ¿para qué la expresión Hijo de Dios? Para identificar que se encarnó, solamente para eso. ¿Y para qué hablar del Espíritu Santo si Jesús es el mismo Espíritu Santo? ¿Para qué? Estamos hablando del testimonio del precursor de Jesucristo. Él dice: vi, y estoy en el texto, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, una persona. Luego dice que descendía
un verbo transitivo que descendía. Luego dice del cielo, un lugar, como paloma, un símil, una comparación, como paloma. Y está diciendo que el Espíritu Santo descendía como paloma, no que Jesucristo era como paloma para descender sobre él mismo en forma de espíritu. ¿Qué es eso? Dice como paloma, un símil, una comparación. Y luego dice, y permaneció. Permanecer, verbo intransitivo, que es, escúchelo, mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estar en un sitio durante cierto tiempo. Permaneció sobre él una segunda persona. ¿Quién? Jesús. Luego dice, y yo no le conocía, pero el que me envió, una tercera persona, el que me envió. ¿Y quién lo envió? En Malaquías capítulo 4, el verso 5 y 6 dice, acordaos de la ley de Moisés, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién lo envió? Jehová el Señor. Sobre este precursor hay algo interesante para ver. En Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Bien interesante. Mire, Lucas 1, 13 al 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, que es el padre de Juan Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y dice, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es lo que se refiere a Malaquías. Para hacer volver los corazones de los padres. ¿Ve? Lo que Malaquías señala es que Juan Bautista aparecería con el poder y el espíritu de Elías, no que fuera Elías. Es lo que está enfatizando aquí. Voy a volverlo a leer el verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los padres. Me interesa esto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante esta parte. Entonces, si Jesús es el mismo Espíritu Santo, quiere decir que la primera vez que vino para redimir en la tierra fue en forma de Espíritu Santo, para estar en el vientre de Elizabeth llenando a Juan Bautista. Y mire qué herejía tan terrible la que por debajo de cuerda están diciendo los unitarios. Porque la palabra me dice aquí que Dios le dijo a Zacarías que el hijo que está en el vientre de Elizabeth, su esposa, será lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo cual la enseñanza unitaria, como la creen ellos, me está diciendo eso. Que no vino como abrió la puerta Mateo, diciendo el reino de los cielos se acerca al Señor. Entonces fue en forma de espíritu, llenando
un vientre. Pero eso no puede ser, porque el verso 17, y es el énfasis que yo le hice, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, la última parte del verso 17. Dice, para preparar al Señor. Y Juan Bautista le llevó al Señor 6 meses de ventaja. Lucas capítulo 1, verso 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y luego el verso 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Le llevó 6 meses al Salvador. Realmente el unitarismo es una secta, una doctrina falsa, creencia de demonios por donde se le mire. Por cualquier parte donde se le mire, es una secta peligrosa. Que el que se deje enredar, el que se deje meter esa basura en su mente, en su corazón, se deja robar la salvación. Porque tienen una sigilosidad para tergiversar el texto, para voltear el texto, para mutilar la palabra. Y tras de eso está la obra satánica, la obra infernal. Tras de eso está. En Mateo capítulo 28, el verso 19, que es nuestro texto base, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del, que aparece aquí 3 veces, es la contracción de él. Por ejemplo, las llaves del carro, también se puede decir las llaves del carro. La casa del hombre, también se puede decir la casa del hombre. Una contracción se forma con una preposición más el artículo. Y esta contracción del en el texto hace separación de personas. De otra manera, debiera decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya, si es solamente uno, si los 3 están en Jesucristo y los 3 y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo, entonces ¿para qué esa contracción del? Sencillamente debiera decir bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya. Pero esa contracción hace separación y nos muestra una Trinidad, diferentes personas que forman a Dios, individuales cada una en sí misma, en el nombre del Padre o de el Padre y del Hijo o de el Hijo y del Espíritu Santo o y de el Espíritu Santo. Oh. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Más claro ni el agua. La Trinidad implantada en la palabra de Dios. Me erizan los vellitos hablar la verdad. Hablar de la Trinidad es una belleza. Está aquí en la Biblia. No le crea a la doctrina de demonios llamada sabelianismo, Jesús solos, unitarismo. La palabra de Dios
nos muestra una Trinidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, he enseñado tu palabra. Lleva esta palabra al corazón de los que quieren conocer la verdad. Amén. Seguiré con este tema la próxima semana de Next Wednesday, próximo miércoles, con la ayuda del Señor. God bless you. Deus abençoe todos vocês.